Entonces solamente el 5 fue el que me equivoqué. Sí, los otros sí están bien. Sí, sí. ¿Tienes alguna idea de cómo corregir ese 5? ¿Se te ocurre algo? Pues como dice que es el exceso de 50, yo lo tomaría como una suma, Ajá. pero ahí no dice si está sumando por un número y puede ser más 50 sobre, bueno, entre 2y. Más 50, o sea, quitándole el más X. Sí, Mm, mm, espera, lo estoy revisando acá en el solucionario. Creo que lo tengo mal yo también. Mm, ok, ¿por qué piensas que es una división como tal? porque dice que está sobre el doble de un número, así que yo digo que lo representaría con una división. Ok. am, a veces un exceso y la palabra sobre no representa tal cual una división. En algunos casos sí, en otros no. ¿Cómo identificarla? Va a depender del contexto. Por ejemplo, voy a compartir el pizarrón, ¿va? En este caso en particular que te dice, no sé, ¿no? Vamos a poner sea el número X, ¿no? Sea el número X, un exceso del doble de esa cantidad. ¿Cuál sería primero el doble de esa cantidad? Sería 2 por x 2x. Ahora, ¿cómo representamos un exceso? con una multiplicación, No, parecida, con una suma. con una suma. Ahora, aquí sería muy fácil poner esto así y dices, ah, bueno, eso ya está bien, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque es el exceso sobre, esa palabra sobre cambia ese signo de ahí. Entonces, ¿por qué cambia el signo? Porque es el excedente del doble del número. Entonces, es como si le quitaras al número inicial el excedente. ¿Sí me explico? Si lo ves como que al revés. Sí, Entonces, esa palabra sobre no necesariamente puede ser una división, a veces puede indicar sobre quién estamos trabajando, ajá, o a quién estamos trabajando, que en este caso empezamos con el doble de este número y cuando te están indicando un exceso sobre, quiere decir que lo sobrepasa. Entonces, ¿cómo le quito lo que sobrepasa a ese número? Pues con una resta. Por eso, aunque diga exceso, esa palabra sobre hace que cambie el signo. ¿Sí se entendió? entonces en ese caso de ejercicio solamente en donde dice exceso
Solamente se tiene que quitar el exceso con una resta. Ajá, es como dejarlo en la forma inicial, ¿no? Justamente. Entonces, pues sí, entonces 2x, vamos a ponerle así, representa el doble de x o de dicho número tal cual. Y entonces 50 menos 2x, todo eso junto representa el exceso, o a veces en vez de exceso se le puede decir excedente, que excedente creo que con esa palabra es más fácil ver la resta. Cuando tú pones exceso o excedente quiere decir que se sobrepasa. Ajá. Entonces vamos a ponerle aquí excedente, que le sobra, ¿no? Digámoslo así. ¿Pero sobre quién? Sobre el doble de x, o sea, sobre la cantidad inicial con la que empezamos. ¿Sí? Sí, A ver si se entendió mejor. sí. Va. Los demás los hiciste bien, digo, no hay mayor problema. Creo que más que nada nunca habías visto esa palabra sobre sin división. Va, entonces, ¿dudas con este 50 ya no? Para pasarnos a los que siguen con problemas. No, ya no. Ya estás. Entonces, lo que siguen son ya como que problemas aplicativos, ¿no? Igual tienes que cambiar esto, pero ya son más, pues sí, aplicado en un problema, ¿no? Como tal. Ah, por ejemplo, aquí, ¿no? El área de un rectángulo. Si se sabe que su largo mide 3 unidades. Ahí está. Para empezar, hay que, te digo, ¿no? Seccionar esto por partecitas. ¿Cuál es la primera parte que viene ahí? Reconocer el área de un rectángulo. Ajá, ¿y cómo se calcula el área de un rectángulo? ¿No era base por altura? Ajá, ¿no? Eso era más o menos así. ¿Sí? Hasta aquí vamos, llevamos esa fórmula. Ahora hay que ver quién es su base y quién es su altura. Ajá. Sí, Ahora, base y altura, en este caso, pues también se pueden representar o decir como largo y ancho, ¿no? La sí. base sería el ancho y la altura sería el largo. También lo puedes ver así. Entonces, ¿cómo representarías a B? A B solita, según el enunciado. B es el ancho, ¿no? Y entonces sería 3U. ¿Quién es 3U? ¿El ancho o el largo? No. Mm, entonces sería -3. Ajá. A ver, antes que todo, y antes de que te hagas bolas.
¿Quién estamos usando como base para representar todas las demás cantidades? ¿El ancho o el largo? El ancho. El ancho. Entonces hay que ponerle una unidad fija al ancho. Si quieres, en vez de B y H, les ponemos otras. ¿Cómo quieres que se llame el ancho? Voy a ponerlo así para no confundir. Puede ser NH. NH. No, porque solo tiene que ser una letra, acuérdate. Entonces, H. Bueno, ahora vamos a ponerle H de ancho. Bueno, ahora, ese ancho va a estar multiplicado por el largo. ¿Cómo dice que está representado el largo? Está representado por 3 unidades y sería 3U. No, dice que mide 3 unidades. Aquí está la clave. 3 unidades menos que el triple de su ancho. Entonces, ¿quién va primero? ¿El triple de su ancho o 3 unidades menos? 3 unidades menos. No. En este caso se iría primero el triple de su ancho. Ajá. Porque menos, estas 3 unidades menos se están refiriendo al ancho. Ajá. Porque esta palabra, el prefijo que, te dice a quién se las estamos adjudicando. Entonces se las estamos adjudicando al triple de su ancho. Es a lo que le vamos a restar las 3 unidades. ¿Sí? Sí, Entonces, el triple de su ancho, ¿cómo representas el triple del ancho si el ancho es h? 3H 3h. Y ese es todo el largo, ¿qué le falta? menos 3U. Menos 3. Aquí ya no necesitas ponerle u. U se tomaría como si fuera otra variable, pero cuando dices unidades, cuando tienes unidades escritas en un problema, lo puedes representar nada más con números. Ya cuando representas esto se toma como que no tienen, como que no se las estás adjudicando a ningún valor, simplemente son unidades. Ajá, no necesitas ponerle la U. ¿Estamos? Sí, Entonces, pues el largo, este sería el largo. Largo. Y ahora sí, entonces la fórmula completa para calcular esto sería h multiplicado por 3h menos 3, que sería el largo. Y ahí está, ¿no? Base por altura o ancho por largo. sí, Entonces, esa sería la fórmula completa. ¿Sí se entiende por qué? sí. Ok, cuidado cuando tengas la palabra que. Cuando tengas la palabra que, primero vas a poner lo que sigue después del que, lo que está después del que y después lo que está antes del que, aunque suene medio extraño. Sí, está bien. Va. Mm, a ver, está. ¿Cómo? Ahí está. Los ángulos de un triángulo si el primero es el doble que el segundo. Mm, ¿Cuántos ángulos, pongamos los internos, digamos? Los ángulos internos son 3. Ajá. Entonces Entonces, sería, aunque nada más nos están diciendo dos ángulos, vamos a tener que encontrar tres. ¿Sí? sí, Ok. ¿Quién va a ser el primero?
nuestra base. Vamos a dibujar el triangulito aquí, ¿no? Para que no nos perdamos. ¿Cómo le vamos a Ponemos poner a este, por ejemplo? I1 de interno 1. Sí, si quieres, acuérdate, vamos a representar las cosas con una i, ¿no? Si le pones el 1 o no, pues no importa porque pues es el coeficiente 1. Pues vamos a dejarlo como i, ¿no? Sí, ¿Sí? Ok. Ahora, el segundo, ¿cómo lo representarías? con una L. Ok, hay algún problemita aquí. ¿Cómo nos están diciendo que el primero se representa? El primero se representa como el doble del segundo. Ajá, entonces si al segundo le pusimos una L, ¿cómo vamos a representar al primero? Le ponemos 2L. Dos L. Ahora, ¿cómo encontramos el tercero? Eso ya lo sabías hacer. ¿Cuánto da la suma interna de todos los ángulos de un triángulo? Daba 3, no, ah, sí, no daban 360, 360 son los de afuera. entonces 180. Jeje, sí, pues si no es Juana, es Chana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos al otro? 180. Eso da la suma completa. ¿A qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual al tercero. No, porque si nada más pongo el tercero, vamos a ponerle una letra al tercero. ¿Cómo quieres que se llame? Z. A ponerle Z. Ajá. Si nada más pongo el tercero, todo este ángulo tendría que medir 180 y eso no puede ser. Tiene que ser, ¿cuánto? La suma de quiénes. De 2L y L. De 2L y L. Entonces, esos 180 serían igual a 2L más L más Z. ¿Sí? Sí, Ok. Ahora, ¿por qué el tercero sí lo puedo poner como una letra cualquiera? Porque en nuestro enunciado no lo están representando, nada más están poniendo, nada más están referenciando el primero y el segundo, ¿no? Entonces, el tercero no está ligado con ninguno de esos dos, nada más el primero y el segundo usan la letra L que pusiste en este caso. El tercero puede ser quien sea, digámoslo así, ¿ok? sí, Y ya, esa es la fórmula que te están pidiendo, es todo. Aquí ya no tenemos que despejar ni hacer nada porque nada más nos están pidiendo la fórmula. Ajá, así como acá arriba, como en el área del rectángulo. Del rectángulo. ¿Sí? sí. Ahora, ¿cómo encontrarías, no sé, los ángulos externos? ¿A qué serían los ángulos externos? Sería igual a 360 grados. Igual a quién. No suponiendo que estos fueran externos, ¿no? Igual a mm, 180 menos L. Eh, no, bueno, suponiendo que, digamos, otro problema, ¿no? Que aquí fuera externo, pero que lo demás fuera lo mismo. Igual, ¿no? Si pusiéramos aquí, estos tendrían que ser, digamos, este tendría que ser el 2L porque es el doble del primero, este, digamos que es el primero, y el tercero también sería Z, ¿no? Entonces sería 2L más L más Z, da lo mismo.
Nada más va a cambiar el 180 y el 360. ¿Sí? No van a ser la misma representación ya si le pones números, porque van a dar otros valores, pero al menos en la fórmula son los mismos, ¿vale? Nada más cambia a quién te refieres, si son externos o si son internos. Y entonces solamente para los externos es solamente poner los mismos ángulos que los internos. Depende de qué te diga el enunciado. En este caso, si solo cambiamos esa palabra, internos por externos, pues sí, porque el primero va a seguir siendo el doble que el segundo. Y el tercero puede ser un número cualquiera, que es la misma condición que cumple la primera fórmula. Ajá. Al menos que tu enunciado diga otra cosa, claramente. No sé si aquí dijera que fuera en vez del doble el triple, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Pues así ya cambiaría, aquí ya le tendrías que poner tres. Pero en este caso, si quisiéramos usar el mismo enunciado, nada más cambiando la palabra externos, pues sí, nada más cambiaría a quién se hace referencia, ¿no? Si a 180 grados o a 360 grados. Sí, ¿Sí? Todo depende de tu enunciado. En este caso, sí. ¿Va? sí. A ver, vamos a ver otro. La cantidad de alcohol en un recipiente de X litros de una mezcla si la concentración de alcohol es 30%. Aquí. Si se Mm, entiende lo que te está pidiendo. mm, pues primero yo le pondría el X por los litros. Ajá. ¿X multiplicado por litros o X nada más de litros? X de litros. Ajá. Mm, Ahora, creo que ahí el problema sería cómo representas el 30% en una ecuación. sí. Cuando tú usas este porcentaje, ese signo de porcentaje solo se usa cuando estás escribiendo cosas, oraciones, digámoslo así. En matemáticas no se usa este símbolo para representar porcentaje, nada más se usa en problemas y cosas así, pero ya cuando estás representando una terminología, ya no puedes usarlo. ¿Qué se usa? Hay que representar lo que ese símbolo significa. Un por ciento, ¿sabes qué significa un por ciento? Pues es un tamaño muy demasiado pequeño. No necesariamente, de hecho, puede representar también cosas muy grandes. Todo depende de esta cosa, que se le llama porcentaje. A ese número se le llama porcentaje. Entonces, esa palabra de porcentaje viene de por ciento. Ajá. Que 100 era como tener 100 de algo. Ajá. Cuando tú tienes un ciento de algo, se toma como que si fuera la cantidad completa. No porque necesites tener 100 cosas de algo para que fuera la cantidad completa, sino que así se representa. Entonces, el 30% de algo es como si escribieras 30 sobre 100. El 100% de algo es como que la suma máxima que puedes tener de X cosas. Sí. ¿Sí? Entonces, ese 30% se escribe en matemáticas como 30 sobre 100. Y simplificando todo eso, pues podemos eliminar este de aquí y te queda 3 sobre 10. ¿Y 3 sobre 10 cuánto es? En notación decimal.
Sería tres, ¿cómo es? Periódico. Ajá, sí, ¿no? 0.3. 0.3, 3, 3 y así, ¿no? Ese periódico se representa con una rayita aquí arriba. ¿Sí? Sí. Va. Entonces, hay dos formas de que escribas eso. Lo puedes dejar así tal cual como la fracción. 3/10 multiplicado por x. Ay, 3/10 multiplicado por x. O lo puedes escribir tal cual como 0.3 por x. ¿Sí? ¿Y por qué se tiene que ser simplificado? No se puede escribir así como 30/10, sobre 100. Sí puedes, pero acuérdate que ¿qué tratamos de hacer en álgebra? Encontrar, bueno, simplificar. Tenemos que encontrar la forma más simple de representar esto. Entonces, sí puedes ponerla tal cual la fracción completa y estarías bien. El problema es que no es la forma más simple de poder expresar esta fórmula, digamos. Si alguien más usara tu fórmula para calcular el 30% de X cosa también, pues le serviría más usar este que estar poniendo en la calculadora, no sé, el, el 30/100, ¿no? Por ejemplo. Nada más pones punto 3 y ya. Sí, hay que ser eficientes. Sí, Sí, pero sí también se puede. sí está bien. Va. ¿Dudas? No, ¿No? Va. Entonces, cada vez que veas un porcentaje, vas a representar eso como... Ah, mi lápiz. Voy a cerrar el pizarrón tantito, se trabó. Eh, vas a representar eso como la cantidad del porcentaje que te diga como sobre 100. ¿Va? sí. Vale. Digo, eso lo vamos a ver más a fondo cuando terminemos esto de álgebra. El siguiente, justamente tu siguiente tema es ver porcentajes. Entonces vamos a trabajar con esos. ¿Ya se paró? Bueno. Mm, ¿Ya puedes ver el pizarrón otra vez? Sí, ya, ya se ¿Ya? ve. Va. Es que no podía borrar, no sé por qué. Ya está. Vamos a ver otro problemita. Mm, la edad de Alberto, sí, 4 años. No es cierto. Si tiene 4 años. Está, ¿no? Las de edades son un poco más sencillas. ¿Cómo representarías eso? Pues yo lo pondría, mm, lo separaría como eh, que si Alberto tiene 4 años, te pongo cuatro más Ajá. ¿Cuatro más? y le pongo 2x porque se multiplicaría 2 por un número desconocido que no se conoce. Ajá. Y ya está. Difícil. Ya te No, estás volviendo toda una experta haciendo esto, Sofía.
Y yo creo que creo que con ese termina la lista de problemitas de estos. No son tan difíciles, nada más acuérdate, cuando tengas eh, un problema que indique áreas, ángulos, figuras o alguna cierta cosa, lo que te están diciendo es que dejes expresada como tal la fórmula, nada más. No lo vayas a resolver, porque a veces no se pueden resolver, como estos que te acabo de poner. Nada más es que dejes expresada la fórmula que te lo dice. Si encuentras por cientos, acuérdate que van sobre 100. Es muy raro que te encuentres de por cientos, pero por si acaso. Sí, ¿Sí? está bien. ¿Dudas con Sí, estos? ¿Ya no? ¿Qué han estado viendo en tu escuela esos 2 días? pues apenas estamos iniciando con términos semejantes. Ya, todo bien, ¿no? Ya super pro en eso. Sí, Nice. No tienes dudas en eso, en lo que están viendo en tu escuela. no, la verdad es que no. Va, vamos bien. Entonces, ¿para qué nos sirve resolver todas estas cosas y saber plantear cosas con lenguaje algebraico y viceversa? Porque justo así se resuelven problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues así aprendes a convertir de un problema original que sí tienes que resolver a una ecuación y entonces resolviendo esa ecuación que tú plantees, pues ya se va a resolver el problema. Eso es lo importante de aprender a transformar estas cosas. Sí. Entonces, vamos a ver. Problemas sobre números. Ahí está. Y aquí sí, ¿no? Aquí ya sí los tienes que encontrar. Encuentra los números. Solamente por cómo termina eh, este problema, sabemos que son dos números diferentes, ¿no? Entonces vamos a plantear la ecuación primero. ¿Cómo planteas esa ecuación? Yo pondría que sería y más n, Ujú, que sería igual a 110, no, 106. 106. Ok, esa es como que la ecuación general, ¿no? Pero no nos dicen los otros números. Hay que ver cómo representas el siguiente número o uno de los dos números que es el que nos están diciendo. ¿A qué número nos están haciendo referencia? A un número que se suma. Sí, ¿no? Dice, el mayor excede al menor en 8. ¿A quién están usando como base? ¿Al mayor o al menor? Al mayor, Al mayor. Entonces, vamos a tomar cualquiera de estos dos, vamos a elegir cuál de los dos es el mayor o el menor. ¿Quién quieres que sea el menor? Eso sí lo puedes tomar, ¿no? Como es una suma, no va a afectar. Entonces, ¿quién vas a tomar como el menor? n, Ok, entonces menor va a ser n. Entonces, ¿cómo vamos a representar al mayor? como y, No, según la ecuación, bueno, según el enunciado, ¿quién es el mayor? el 8. No, leo otra vez el enunciado. La suma de dos números es 106. Ya tenemos esta ecuación, hasta ahí. Después dice, y el mayor excede al menor en 8. Tú pusiste al menor como n. ¿Cómo representas al mayor?
Digamos que el El mayor nombre sería tu Y. es, ajá, sí, bueno, Ajá, pero ¿cómo lo representas? Yo le puse Y porque así lo representaste en la ecuación inicial, digamos, en la general. Pero ahora dice que el mayor excede al menor en 8. O sea que tienes que dejar todo en términos del menor porque es nuestra base. ¿Sí me explico? sí, Entonces, ¿cómo representas al mayor? sería Y más N igual a 8. A ver, si pones Y más N igual a 8, me estás diciendo que el mayor más el menor es igual a 8. Y eso no es lo que está diciendo la oración. Escucha, pasito por pasito. El mayor excede. Vamos a quedarnos ahí. ¿Qué significa que exceda? Que suma. Que se suma. Ahí. Ahora, el mayor tú lo representaste con una Y. Eso está bien. En la ecuación original, en la inicial, digamos, le decíamos a ponerle ecuación inicial a esta. Pero no lo podemos dejar como Y. ¿Por qué? Porque si tú agarras al menor como esta N, que me acabas de decir, entonces el mayor está representado en términos del menor, que es lo que te está diciendo aquí. El mayor excede al menor en 8. Entonces hay que dejar representado al mayor en términos del menor, que es al que se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Esa Y, que es lo que representa el mayor en la ecuación inicial, la voy a tener que sustituir o dejar representada como N más 8, porque el mayor, que es Y, va a representar al primer término más 8 unidades. Y entonces la Y no se cuenta. Se cuenta en tu ecuación general, ¿no? Ahora, esa fue la que pusiste inicial, ¿no? Y no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque ya que tienes representados quién es el menor y quién es el mayor, entonces, si el menor es n y el mayor es y, pues yo lo sustituyo en mi ecuación inicial, que fue la que pusiste. Entonces, en vez de y, que es el mayor, voy a poner n más 8 porque es como se representa. Luego, el término menor, que lo representaste con una n, y eso igualado a 106. Sí se deja como Y, pero la vamos a sustituir en términos que sí podamos resolver. ¿Qué pasaría si yo dejara simplemente expresada esa Y nada más? Bueno, si tú agarras esa ecuación inicial, Y más N igual a 106, esta ecuación no se puede resolver. Y ya habíamos visto por qué esa ecuación no se puede resolver. ¿Por qué? Porque no se toma bien la base. No. En términos matemáticos, esa ecuación no se puede resolver porque tiene dos incógnitas. Y acuérdate, en ecuaciones lineales, que era lo que estábamos viendo, necesito tener una sola incógnita para poder resolverla. Si tenía más incógnitas, no se podía resolver una ecuación lineal. Entonces, ¿qué hago para solo tener una incógnita? Ah, bueno, pues por eso el problema, para que tú lo puedas resolver, te está dando un tip, como una pista, que es representar al número mayor como o en términos del número menor. Por eso ese y lo sustituimos por un n más 8. Y entonces, teniendo esta ecuación ya sustituida, entonces sí podemos resolver esa ecuación. ¿Por qué? Porque nada más tiene una sola variable, una sola letra. Y teniendo una sola letra, pues sí puedo mover y quitar paréntesis y despejar y todo lo que hacíamos para poder saber quién es n. ¿Sí me explico? Sí, Sí se entendió por qué no puedo poner a y, aunque sí la considero, digamos que en la ecuación original. sí. Ok.
Ahora, ya que tenemos esta ecuación, digamos que esta es la ecuación que resuelve el problema. Ya la planteé, ya sé, ahora tengo que encontrar a los números. Ahora, esta ecuación solo va a encontrar a un número. ¿A qué número va a encontrar? ¿Al número mayor o al número menor? Al menor. Al menor, porque tiene la letra n, ¿no? Que fue la que pusimos para el menor. Entonces, después de resolver esta ecuación, nos va a dar solo el número menor. Y aquí me está pidiendo que encuentre a los dos números. Entonces, ¿de qué me va a servir despejar a n? Ah, bueno, pues en esta, que tomemos como la mayor, cuando ya tenga el término de n, lo sustituyo y entonces ya voy a poder saber quién es el término mayor. Y ya voy a tener el valor de los dos números que dan 106. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a resolverla. N más 8 más n, pues eso, ese paréntesis se puede quitar, ¿no? Entonces nada más lo ponemos como n más 8 más n igual a 106. Ahora, vamos a sumar términos semejantes. ¿Quiénes son términos semejantes aquí? N y N. N y n. N más n. Un N. No. Un n más 1n, Dos N. 2n. Acuérdate, ahí tiene un 1 aunque no se vea cuando las letras están solitas. ¿Estamos? Sí. Entonces, aquí nos quedó el más 8 igual a 106. Ajá, solo sumen las n's. Ahora, ¿a quién le está estorbando la n para poder resolverla? Le está estorbando esta multiplicación por 2 y aparte la suma. Pero antes de empezar a resolver multiplicaciones, primero resolvamos sumas. Entonces, o quitamos sumas. Entonces, 2n va a quedar igualado a 106. ¿Y ese 8 cómo pasa del otro lado o cómo lo represento del otro lado? Restando. Ajá, 106 menos 8, entonces queda 2n igual a 106 menos 8. 98. 98. Y ahora para saber el término de n, ¿cuánto vale n? Es igual a 98 entre 2. Ajá, 98 entre 2. Y entonces, Se puede simplificar, que sería igual a 46 sobre 1. Ah, no, no, 49. 49. Ajá, entonces. Y 49 sobre 1 es un entero, ¿no? Entonces lo puedo dejar como 49. Sí, Sí. entonces pues n vale 49. Ahora, ¿quién es n? N es igual a 49. Ajá, pero ¿quién representa el número? A n, pues, en el problema. El número menor. Ajá, entonces, cuando estás hablando de problemas, la respuesta final no va a ser solo poner n igual a 49, la tienes que escribir tal cual tienes que poner. El número menor es 49. Ahora vamos a encontrar el mayor, que ya teníamos una fórmula para calcular al número mayor, que es n más 8. Y entonces vamos a ponerle aquí, sustituyendo a n, entonces tenemos 49 más 8. ¿Y cuánto es 49 más 8? 57. 57. Entonces, el número mayor vale 57. Ahora, no puedo dejar esta ecuación también. Así como no puedo dejar la n nada más expresada, no puedo dejar esta también así. ¿Qué tengo que escribir? Ah, bueno, la respuesta final sería así. El número menor es 49 y el mayor es 57. Y dices, bueno, ¿y si cumple lo que me estaban pidiendo? Ah, ¿cómo compruebas que tu resolución del problema está bien? Con la ecuación original que me dictaste al inicio.
Y más n es igual a 106. Entonces, vamos a ver que al final y era el número mayor, que es 57, n era el número, vamos a ponerle así, y más n es igual a 106. Entonces, y era el número mayor, n era el número menor, y eso me tiene que dar 106. ¿Y si me da 106? ¿Cuánto es 57 más 49? 106. 106. ¡Tarán! Y ya está. Entonces, yo puedo decir que como la igualdad se cumple, 106 es igual a 106, entonces mi problema está bien. Y ya está. Así compruebas un problema. Para eso nos sirve la ecuación original. Aparte de empezar a plantearlo, nos sirve para comprobar. Comprobar que eso sí sea cierto, porque lo que nos están pidiendo y lo que tiene que cumplir es que sea 106. Entonces, ¿cómo aseguras que la suma sea 106? Pues haciendo la suma, tal cual, no hay otra forma. Entonces, esa ecuación nos sirve para empezar a despejar el problema, que nos sirvió para todo, ¿no? Esa ecuación es muy importante. Ahora, ¿en dónde te trabas? En esto. Acuérdate, si te están pidiendo varias cosas, tienes que poner cómo vas a representar esas varias cosas en un solo término. Porque si tienes varios términos, entonces no vas a poder resolver esa ecuación. ¿Estamos? Sí, sí está bien. Eso, no sé si lo sigan viendo así. Cuando ya pases a segundo, vamos a ver, creo que lo ven en segundo todavía. No sé si en primero, segundo o tercero. Pero, este, hay formas de, hay algunos problemas que sí tienen ecuaciones que tienen diferentes letras. Cuando tienen diferentes letras y es imposible que las dejes representadas de una sola forma, existen otros métodos. Sí se puede hacer, pero esos métodos todavía no lo sabes hacer. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Que todo quede en términos de una sola letra. ¿Va? Sí, Ya estás. ¿Dudas con este problema? pues solamente que sea, cuando me digan algo así, siempre me tengo que enfocar en el menor. No necesariamente. A veces puede ser el mayor. Tienes que enfocarte en el que te den como base a lo que te están planteando. ¿Cómo yo sé aquí que me están dando como base al menor? Porque están representando a otro término usando al menor. En este caso, ¿quién fue? Representaron al número mayor usando al número menor, que fue lo que nos dijo, ¿no? El mayor excede al menor en 8. Está usando al menor para decirte cuánto vale el mayor. Entonces, depende de quién estén usando para decirte cuánto valen los demás términos, ahí te puedes dar cuenta a quién vas a usar como base. Ajá. No Sí, necesariamente tiene que ser el menor o el mayor, a veces, no sé, ahorita estamos hablando de números, pero pudieron haber sido manzanas, ¿no? Una caja de manzanas excede a otra en 5, por ejemplo. Y entonces tienes que representar primero cómo vas a representar las manzanas y luego cómo lo vas a representar excediendo y así. Entonces, mucho cuidado. sí está bien. ¿Dudas con este? ¿No? Mm, no, Vamos a ver uno similar. A ver. La diferencia de dos números es, em, no sé, 112. El menor es, mm, mm, mm,
Deja ver si se puede, porque me lo acabo de inventar y qué tal que no se puede hacer. Espera, pausa. La diferencia de esos números. Mm, ah, a ver. O sea, sí se puede, pero no con los números que yo te di. Ja. El menor es 10 unidades menor que el mayor. Ajá, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Otra vez. ¿Cómo lo representas? Sería mm, Z más W sería igual a 40. ¿Segura? Lee hasta el primer punto. La diferencia de dos números es 40. Ah, sí, es resta. Resta. Cuidado ahí. Entonces, z menos w es igual a 40. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación inicial. Ahora, ¿qué sigue? Mm, Haz El de cuenta. menor puede ser W. Mm, doble del mayor, así para que coincida. Ajá. ¿Quién vas a poner como el mayor o el menor? El menor que sería W y el mayor Z. Ahora vamos a poner menor W y mayor Z. Ajá. Ahora, ¿quién es la base? Sería el menor. ¿Cómo representarías al menor? Lee bien el enunciado. Fíjate quién es la base. Estás haciendo algo mal, pero quiero que te des cuenta tú solita porque te lo puedo decir, pero si yo te digo, pues no tiene caso. No vas a aprender. Otra vez, el menor es 10 unidades menor que. ¿Menor que quién? Que el doble del mayor. Entonces, ¿a quién están usando como base? ¿Al mayor o al menor? ¿A quién están representando con unidades de quién? ¿Al mayor con términos del menor o al menor con términos del mayor? Todo Al está ahí. menor con términos del mayor. Al menor con términos del mayor. Entonces, primero hay que ver cómo se representa el mayor para ver quién es el menor, porque el mayor va a ser nuestra base.
¿Sí? Sí. Ok. El mayor tú dijiste que era z. Ahora, aquí está diciendo que la base es el doble del mayor. ¿Cómo representas el doble del mayor? Entonces sería, El mayor va a ser z, ¿no? Este no cambia. ujú, ¿Cómo es el doble del mayor? sería 2Z. 2z. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿quién va a ser el menor? Las 10 unidades. Nada más las 10. Acuérdate, para crear una ecuación tenemos que usar siempre nuestra base. Entonces, se está referenciando al doble del mayor. Entonces hay que poner este doble del mayor dentro de la ecuación para el menor, porque es la que usamos como base. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces sería menos 10W. Ok, si pones a menos 10W, pregunta, ¿estamos usando al doble del mayor? ¿Estamos metiendo ahí el término del mayor? No. No. Entonces, no es así, porque a fuerzas tengo que usar el término mayor, que en este caso es 2z, ¿no? El doble del mayor, que es a quien se está referenciando. Otra vez. El menor es 10 unidades menor. ¿Qué significa 10 unidades menor? En efecto, si es menos 10, como tú dijiste. Pero ¿a quién le estoy restando esos menos 10? El doble del mayor. Al doble del mayor. Entonces sería el doble del mayor menos las 10 unidades. Sí. ¿Sí? Entonces, otra vez. El menor es 10 unidades menor que. ¿Menor que quién? Que nuestra base, que sería el doble del mayor. Entonces, 2z menos 10. Sí. ¿Ok? Ahora, hay que revisar. ¿Qué vamos a revisar? Que los dos términos que tengo estén representados con las mismas letras o con las mismas variables. Los dos deben de tener nada más una variable para que se puedan despejar en la ecuación inicial. Si están representados en una sola variable. Sí. ¿Cuál es esa variable? Sería Z. Sería z. Ahora, después de aquí, ¿cuál era el siguiente paso? Se encontraban los términos semejantes. No. O sea, sí, pero para encontrar los términos semejantes, ¿a quién primero tengo que hacer otra cosa? ¿Sustituir en quién? Sustituyendo en la Z. Sí, pero ¿en qué ecuación? 2Z menos 10 y más Z. No. Regresa al primer problema que hicimos. ¿En dónde sustituimos esto? Ya que habíamos encontrado cómo representar al menor y el mayor. ¿Para qué nos servía la ecuación inicial? Z menos W es igual a 40 Ajá, pero ¿para qué nos servía? para saber la ecuación inicial. Sí, esa es la ecuación inicial, pero acuérdate, ya que tuviéramos el menor y el mayor representados en una sola variable, entonces ahí ya teníamos que sustituir a esos términos que encontramos, a esos dos términos algebraicos, al del menor y el mayor,
en la ecuación inicial. ¿Para qué? Para que así pudiéramos despejar a z, que es nuestra variable, que es la que queremos encontrar. Entonces, ¿qué sigue después de encontrar cómo se representa el término menor y al término mayor? Entonces, vamos a ponerle aquí, sustituyendo en la ecuación inicial, vamos a poner z menos w es igual a 40. Ahora, ¿quién era z? Pues z se quedaba como z, ¿no? A z la dejábamos normal, que es el término mayor. ¿Sí? ¿Todo bien hasta Sí, aquí? sí, Ok. Ahora vamos a sustituir a w. ¿Cómo sustituimos a w? Ah, bueno, acuérdate, aquí tiene un menos, entonces ese menos se deja así y para sustituir ponemos un paréntesis porque ese menos va a afectar a lo que acabamos de poner. ¿Estamos? sí, Ok. ¿Todo bien hasta aquí? sí. ¿Qué sigue después de esto? Se simplifica, bueno, se encuentran los términos semejantes. Ajá, hay que quitar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo te queda la ecuación después de esto? Sería igual a mm, un, bueno, z, Ujú. Acuérdate, no te me pierdas. ¿Qué hacíamos con este menos? ¿Cómo quitábamos ese paréntesis? lo multiplicábamos por el signo de afuera y quedaría como menos 2z y más 10. Muy bien. Ajá, y eso es igual a 40. Ahora, z menos 2z Sería igual a menos z. menos z más 10 es igual a 40. Ahora, menos z, vamos a dejarla de un lado, es igual a 40 menos 10. ¿Sí? ¿No te perdiste? No, Va. ¿Y 40 menos 10? 30. 30. Y entonces z es igual a menos 30, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí, Ok. Ahora, hay que sustituir. Ya encontramos al primer número, que es el número mayor. Ahora, hay que sustituir en la ecuación original. En la del menor para encontrar al menor. Entonces, sustituyendo acá sería 2 por menos 30 menos 10. 2 por menos 30 sería igual a menos 60. menos 60 menos 10, ¿no? Es igual a menos 70 por ahí. ¿Sí? Sí, Ahora, ¿qué pasa? Hay ocasiones eh, como estas, a veces estamos hablando, en este caso no importa porque estamos hablando solo de números, ajá. Y entonces si tú haces la diferencia entre estos dos números, menos 70 menos 30, eso te va a dar menos 40, que sigue siendo lo que nos estaban pidiendo. Ahora, aquí no te digo, aquí no importa tanto porque son números al final de cuentas, pero si estuviéramos hablando de manzanas o de cosas que sí puedes cuantificar, que no puedes tener menos 70 manzanas y menos 30 manzanas, cuando te salga una ecuación así, con un resultado negativo, si estás hablando de cosas reales, digamos, más reales que un número, este, no sé, comida, zapatos, cosas que sí se pueden tener, que no puedes tener negativos, digámoslo así. Entonces, esos signos simplemente se toman como positivos para, digamos que por conveniencia de la trama y no pasa nada. Las ecuaciones no quiere decir que estén mal. Todo depende de qué estemos hablando. En este caso no importa porque te digo, solo estamos hablando de números. ¿Estamos?
Pero ¿qué pasa? Cuando estemos hablando de cosas más eh, sólidas, pues entonces sí se tiene que tomar como positivos, ¿vale? Sí, Va. Y pues ya te digo, si se cumple. Ahora, ¿qué se te va a quedar de tarea? Pues hacer la comprobación. Entonces, tomando en cuenta eso, la comprobación te tiene que dar -40, ¿vale? Sí, sí, está bien. va que va. Entonces, vamos a ver. Esa y vamos a dejarte un problema porque te están costando mucho trabajo. Vamos a ver si haciendo un problemita de tarea, ¿vale? Entonces, estos ya los hayas representar, entonces no creo que haya mayor problema. La suma de tres números enteros consecutivos es 312. Encuentra los números. Ahí está. ¿Sí se entiende qué tienes que hacer? Sí, sí, entendí. Va. La clase se grabó, entonces vuelve a verla. Intenta hacer los problemas solita. Ya que se suba, intenta hacer por ejemplo, a lo mejor mañana por la tarde intenta hacerlo tú solita. Nada más cópialo y tú tienes que poder replicar lo que hicimos solita. Ajá, así te das cuenta si lo aprendiste a hacer o no. Y entonces, en donde te trabes, si no lo puedes hacer solita, en el paso en el que te trabes, entonces ya me dices, oye, me trabé aquí y es una forma en la que te puedes dar cuenta en qué estás teniendo problemas. Sí, está bien. ¿Va? Ya está. Entonces, nos vemos el jueves. Sí, no me parece. Jueves. Está bien. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas, quejas? No, todo bien. ¿No? Sí. Sí. Un poquito más difícil, ¿verdad? Ujú. Bueno, te digo, esto no se aprende más que con práctica, práctica. Ya después ya vas a decir, pónganme el problema que ustedes quieran. Sí, está bien. Bueno, Entonces, nos vemos el jueves. sí, Sofía, nos vemos el jueves igual de 5 a 6, ¿va? Intenta hacer la tarea igual. Intenta hacer este problema y si tienes dudas, pues me mandas mensajito y te intento explicar, ¿va? Sí, está bien. Va Muchas que va. gracias, Luisa. Entonces, nos vemos. Igual, suerte en tu escuela. Bye. Bye.